Amados, hemos estado estudiando esta serie del sábado y ya llegamos al último sermón. Hoy es el último sermón del sábado. Ya no hablaremos más del sábado tipo serie, sino más adelante. Hemos estado hablando del sábado en diferentes facetas, desde la creación, pasando por los patriarcas, luego pasando por el libro de los Salmos, viéndolo en algunos de los profetas, como el profeta Isaías. Hablamos del sábado en el Nuevo Testamento, en Mateo y en algunos otros evangelios. Hablamos del sábado, el sermón anterior, no sé si lo recuerdan, era la teología del reemplazo, cómo se fue reemplazando todo, gracias, entre comillas, a aquella división que hubo entre judíos y cristianos en aquella época. Y el día de hoy ya llegamos al último tema y hablaremos del sábado y el nuevo pacto. ¿Qué tiene que ver el sábado con el nuevo pacto? Quizás en alguna oportunidad en la clase bíblica, cuando la tengamos los sábados en la tarde, hoy no hay, ¿se acuerdan que solo son los 3 primeros sábados del mes? En la clase bíblica estudiaremos Apocalipsis 1:10 en algún momento, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, que habla también del sábado y que son usados por algunos cristianos para decir que el sábado ya no tiene validez. Pero esos son temas más para una clase bíblica que para un sábado de mañana. Hoy hablaremos entonces del sábado y el nuevo pacto. Recordemos que el sábado fue una institución puesta por Dios, una institución para todo el mundo en la creación, y que el sábado fue dado por Dios antes del pecado. Ahora, muchos cristianos dicen que el sábado fue dado a Israel nada más. Otras versiones otra versión que tienen los cristianos es que el sábado es del antiguo pacto y en el nuevo pacto ya no se debe guardar el sábado. El sábado anterior, en el sermón anterior, veíamos que entonces si el sábado fuera del antiguo pacto y no del nuevo, ¿por qué entonces lo reemplazaron por otro día? Si ya no había necesidad de guardar un día, ¿por qué reemplazarlo? Porque sabían perfectamente, aunque no lo querían aceptar, que el sábado era el sábado de Dios. Y recuerdan que en los testimonios que le leí, uno de ellos decía, uno de los padres de la iglesia, que el sábado era una señal del Dios de los judíos. Por lo tanto, los cristianos tenían que tener su propia señal que los diferenciara de los judíos, y entonces escogieron el domingo como el día que ellos iban a guardar. Todo gracias a la teología del reemplazo. Pero nosotros entendemos, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, que el sábado fue dado por Dios antes que existiera cualquier nación, cualquier pueblo. Dios lo había dado cuando solo existían 2 seres humanos en todo el universo. Y esos seres humanos eran Adán y Eva. Por lo tanto, el sábado no fue dado a ningún pueblo en especial, sino a toda la humanidad. Recordemos que Dios había terminado en los 6 días la creación y en el 7º día se puso a contemplar lo que había hecho. Y Dios veía cómo le había quedado aquella obra de arte. Y Él se deleitaba al observar todo esto, y todo lo hacía en sábado. Y entonces toma a Adán y Eva y les muestra con su ejemplo lo que tenían que hacer en sábado. Y ahí Adán y Eva aprendieron cómo ellos tenían que guardar el sábado. Y ese sábado, recordemos que se guardaba y se debe guardar en una relación con Dios. De nada sirve que yo diga, yo guardo el sábado, si no tengo relación con Dios. De nada sirve que yo venga a la iglesia, que yo haga mi lección, que esté aquí en la puerta, que esté en cualquier sector de la iglesia, si yo no tengo una relación con Dios. Porque el sábado significa relación con Dios. Esa es la importancia del sábado. Y asimismo entonces dice
como leía Victoria, vamos a ir a Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Para aquellos, quizás hay alguien que no sabe dónde está Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia, así que no hay mucha pérdida. Le pasa Génesis y después sigue Éxodo. Éxodo capítulo 31. El pueblo está en el desierto, está vagando en el desierto, van rumbo a Canaán y siguen caminando, y entonces Dios les va a decir lo siguiente, versículo 12, vamos a leer hasta el 17. Continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo: tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es para vosotros. El que lo profane de cierto morirá. Cualquier persona que haga alguna obra en él será eliminada de su pueblo. 6 días trabajará, pero el día séptimo es día de descanso consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en sábado ciertamente morirá. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo. Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó. O sea que Dios le está diciendo aquí al pueblo cómo debían guardar el sábado. Debían cesar de sus obras para poder entrar en una comunión con Él. Y Dios entonces les dice a ellos que el sábado es una señal del pacto que Él hizo. Y eso es muy importante, porque de ahí se desprende lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy hablaremos del sábado y el pacto de Dios. Ahora, Dios nunca le decía al ser humano lo que tenía que hacer sin darle ejemplo. Es decir, Dios le mostraba al pueblo cómo tenían que hacer las cosas, para no dejarlos hacer sus actividades como las aprendieron en Egipto, sino que Dios les mostraba cómo tenían que hacerlo verdaderamente. Y les voy a dar 2 ejemplos, y de paso, no sé cuántos de los que están aquí recibieron la hoja de estudio. Si alguien no la recibió, yo se la puedo dar al final, la hojita de estudio, porque ahorita no quiero interrumpir el sermón, pero si a alguien le gustaría tenerla, al final se la doy. Por lo general hacemos las hojitas de estudio para que no se duerman cuando estamos predicando. Así que, amados, Dios les quiere mostrar, y les doy 2 ejemplos. Número 1, resulta que Dios le había dicho a Israel que cuando sacrificaran un animal, a ese animal tenían que drenarle la sangre. Y la sangre la ponían aparte y era untada en los cuernos del altar de bronce del holocausto, o algunas veces era llevada dentro de la tienda y puesta en el altar del incienso. Pero ese animalito, antes de ser asado a las brasas, le tenían que drenar la sangre, porque Dios decía, y usted lo puede leer en Levítico capítulo 17, versículo 10, y vamos a leerlo para que demos testimonio de lo que dice allí. Levítico es el 3er libro de la Biblia, así que usted de Éxodo pasa a Levítico. Y en Levítico capítulo 10, versículo 17, versículo 10, dice lo siguiente: si cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre ellos come alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que coma sangre y la eliminaré de su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni al extranjero que habita entre vosotros comerá sangre. Según Dios, la vida estaba en la sangre.
Y Dios le dice al pueblo, no me ofrecerán sacrificio con sangre, porque la sangre es la vida del animal. Y asimismo, como él no aceptaba sacrificios con sangre, le dice al pueblo, no consumirán carne con sangre. Tienen que drenarle la sangre antes de consumir esa carne. Así que Dios le está diciendo al pueblo, o le está más bien, sí, le está diciendo que así como él predica, aplica. Si él no acepta la sangre, el pueblo tampoco tiene por qué consumir sangre. Ese es un ejemplo de cómo Dios le dice al pueblo lo que tiene que hacer. Recordemos que la carne que se asaba eran ofrendas de comida. Eran ofrendas de comida a Dios. Habían ofrendas de comida y habían ofrendas de bebida. Y así como Dios no aceptaba la carne con sangre, le dice al pueblo, ustedes no consuman carne con sangre. Drenen el animal antes de consumirlo, porque la sangre es la vida. Ahora, hoy en día, y hago un paréntesis, nosotros la tenemos más fácil. Porque uno va a la tienda y venden soy chorizo o soy rizo, como se llame eso. Venden carne de soya, carne de lenteja, que le llaman carne porque no hay otro nombre, pero debería llamarse otra cosa, ¿verdad? Pero nosotros la tenemos más fácil. No tenemos que consumir carne. Simplemente tenemos muchas alternativas hoy en día porque la carne viene con su sangre. Y usted se come todo eso, y eso tiene antibióticos, y tiene químicos, y tiene un montón de cosas que a la larga le van a hacer daño. Las purinas y todas esas cosas. Así que Dios fue muy sabio en aconsejarnos el no hacerlo. Ya si lo hacemos, es por terquedad. Pero Dios nos aconsejó. Así que Dios le muestra al pueblo. Otro ejemplo de esto, cuando Jesús fue a bautizarse, Jesús no tenía necesidad de bautizarse, porque Jesús era sin pecado. Pero aún así Jesús fue donde Juan el Bautista le dijo, no te preocupes, deja así que necesitamos cumplir con toda justicia. Y Jesús se bautizó para darnos ejemplo a nosotros. De así como Él hizo, nosotros hagamos, porque nosotros sí necesitamos el bautismo. Y Jesús nos mostró, a pesar de que no lo necesitaba, era lo que teníamos que hacer. Por lo tanto, Dios nos muestra y le mostró a Adán y a Eva cómo deberíamos guardar el sábado, descansando y teniendo una relación con Él en sábado, porque el mismo Jesús dijo en Marcos 2:27 que el sábado fue hecho por causa del hombre, para que usted descanse y tenga una relación con Él. Porque resulta que usted dejó su país. Estoy hablando de los que vivimos aquí. Usted dejó su país buscando el sueño americano y toda la semana trabaja tanto que el sábado ya tiene el sueño americano. Se la pasa dormido todo el sábado. No nos queda tiempo de pasar con Jesús en la semana. Es difícil. Mucha gente, si a mucho le queda media hora para hacer su devocional, pero tiene todo el sábado para compartir con Dios, para hablar, para tener una relación con Él y asimismo con su familia. ¿Qué beneficio es el sábado para nosotros? Así que Jesús y Dios, haciendo la distinción en las dos historias, nos dieron ejemplo a través tanto de la comida, la carne y la sangre y del bautismo. Ahora, en la creación, aparte de lo que les estoy diciendo, también nosotros podemos ver que en la creación Dios puso el sol y la luna para marcar las estaciones y los años. Pero si usted lee, si usted se pone a pensar, ¿qué Dios dejó para marcar la semana? No hay nada que marque la semana, excepto el sábado. ¿Sabe que en la creación Dios nos dice, voy a poner el sol y la luna, voy a marcar las estaciones? Y aquí en Estados Unidos tenemos las estaciones bien claras de primavera, de verano, otoño e invierno. En Colombia es invierno o verano. O llueve mucho o hace mucho calor. O sea, es el extremo, es bipolar.
Y cuando está haciendo un solazo, de repente llueve. Así es allá en Colombia. Pero aquí sí tenemos marcadas las estaciones. Y Dios dejó el sol y la luna para marcar las estaciones y dejó el sábado para decir cuál era el origen de la semana. ¿Y sabían ustedes que ha habido culturas a través de la historia que han intentado tener semanas de 8 y 9 días? Y han tenido que regresarse a la semana de 7 porque no han sido capaces de poder organizar una semana de 8 días o de 9. Por eso nosotros tenemos una semana de 7. No porque la ciencia lo diga, es porque Dios así lo quiso. Una semana de 7 días y dejó el sábado para recordarnos que la semana tiene 7 días. Ni 8, ni 9, ni 10. Otro aspecto importante. Muchos cristianos no adventistas dicen que no se debe guardar el sábado porque en la creación no hay ningún mandamiento sobre el sábado. Que a Adán y Eva no les fue dado mandamiento de guardar el sábado. Y es correcto. No les fue dado mandamiento de guardar el sábado. Pero es que en la creación tampoco había mandamiento sobre la idolatría, sobre el asesinato, sobre el robo. Tendríamos que decir entonces que como no hay mandamiento, Adán y Eva tenían permitido asesinar, robar, tener idolatría. Por lo tanto, ese argumento no sirve. Porque incluso ustedes pueden leer Génesis 1, 2, 3, 4. Y resulta que la Biblia nunca habla de un mandamiento contra el asesinato. Pero Caín fue acusado de asesinar a Abel. ¿Por qué Caín fue acusado si no había mandamiento contra el asesinato? Es porque tenía que haber un mandamiento y ellos lo conocían. Que la Biblia no lo diga no significa que no esté implícito. Y lo más seguro es que el del sábado también había un mandamiento. Pero recuerden que en la creación, todo lo que sucede en el Génesis 1 y Génesis 2, lo que está allí escrito en la narrativa allí escrita, se trata de relaciones. No se trata de mandamientos. Se trata de la relación entre la materia y el estado. Entre la materia y el tiempo, entre la materia y el espacio. Por eso Dios crea las aguas y le pone peces, la relación. Crea el suelo y le pone animales terrestres. Crea el cielo y le pone las aves, relación. Crea el otro cielo, por decirlo de esa manera, y le pone el sol, la luna y las estrellas, relación. Crea los animales y crea al hombre y a la mujer y permite que los animales y el hombre y la mujer tengan una relación, porque Adán iba y le ponía los nombres a cada uno de los animales. Había una relación entre Adán y Eva, y había una relación entre Adán y Eva y el Padre Creador. Todo se trata de relaciones, no de mandamientos. Eso es lo que sucede en Génesis 1 y 2. Y es algo que no se nos puede olvidar. Con la entrada del pecado, esas relaciones se rompen. Ustedes pueden observar, y lo hemos hablado varias veces, la relación se rompe, se quiebra, se despedaza y ahora resulta que Adán, que iba y abrazaba al león, ya no se puede acercar al león porque el león se lo puede comer. Adán, que se la llevaba bien con su esposa, ahora comienzan a culparse. A decir, fue la esposa la que me metió en este lío. Adán, fue la mujer que tú me diste. Y comienzan ahí a pelear. Y la relación entre ellos dos y Dios también se daña. El hombre se esconde, la mujer se esconde y les da miedo de la voz de Dios. Aparte de eso, en la creación que se dan 3 instituciones, dos de esas 3 instituciones sufren un daño grave. Las 3 instituciones en la creación son el matrimonio, el sábado y el trabajo.
Y resulta, mis amados, que el matrimonio sufre debido al pecado. El trabajo sufre debido al pecado, porque ahora el hombre con el sudor de su frente tenía que ganarse lo que se iba a comer diariamente. Sufre, pero el sábado no sufre. El sábado se mantiene como un espacio en el tiempo en el cual, ahora que el hombre está sufriendo por el trabajo, va a tener un espacio en el cual pueda descansar. Y Dios mantiene el sábado intacto, a pesar de la entrada del pecado. Así que, amados, observen todo lo que pasaba, y me imagino que pasaba más en la mente de Dios. Pero todo lo que Dios está haciendo es para el beneficio de sus hijos, para que sus hijos estén en paz, tranquilos, y que su mente pueda tener tanta serenidad que se pueda conectar con Él y no alejarse de Él, no seguir alejándose de Él. Por eso Dios da el sábado, para que nosotros recarguemos, de alguna manera, sí, de alguna forma decirlo, recarguemos baterías en sábado, sabiendo que de domingo a viernes vamos a tener una jornada tan pesada que el sábado se convierte en un oasis en la semana en el cual nosotros podemos refrescarnos, tanto anímica, emocional, espiritual, mentalmente. Eso es el sábado, y Dios fue tan sabio, pues obviamente, ¿verdad? Es Dios, es tan sabio que toma el sábado y lo aparta y no permite que el pecado lo dañe, simplemente para que usted y yo entremos en esa relación con Él. Ya depende de nosotros qué hacemos con el sábado. Pero Dios espera que nosotros ni trabajemos en sábado, ni hagamos ninguna cosa secular en sábado. Porque tristemente, en muchos adventistas se ha perdido ese amor por el sábado. Hoy en día ya no se le ve nada de malo ver partidos en sábado, del equipo, del juego que sea, del deporte que sea. No hay problema, la gente ve televisión en sábado. Pero, amados, recuerden que Dios bendijo, santificó, lo apartó el sábado para que usted y yo entremos en una relación con Él y que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón tenga descanso y que podamos refrescarnos a través de una relación con Él. Cuando el pecado entró entonces allí en el huerto del Edén, el acceso a Dios se termina. Adán y Eva son expulsados. Dios pone 2 querubines en la entrada con una espada de fuego que giraba, y ahora Adán y Eva ya no podían regresar al Edén. Toda la relación terminó debido al pecado. Pero Dios, siendo sabio, dejó el sábado para que Adán y Eva pudieran entrar en contacto con Él, como si fuera una especie de santuario, en un santuario de tiempo, no físico, sino de tiempo, en el cual Adán y Eva pudieran compartir con Él. Y de hecho, el sábado es tan importante para Dios que Dios le dijo al pueblo que necesitaban hacer, aparte de guardar el sábado, de santificarlo, también necesitaban honrar el sábado con 2 cosas. Primero, Dios le puso sacrificios al sábado para que el sábado fuera honrado. Y los sacrificios que se hacían en sábado, y ustedes lo pueden leer en Números 28, 9 al 10. Números 28, 9 al 10, no vamos a ir a la cita, pero usted lo puede leer luego. Allí dice que habían los sacrificios que se hacían en sábado, eran más abundantes que los que se hacían en la semana, para honrar el sábado. Aparte de eso, cada sábado en la mesa de los panes de la proposición que estaban al lado norte de la tienda, cada sábado el sacerdote en turno entraba a la tienda, tomaba los panes, los consumía y los cambiaba, los reemplazaba por panes nuevos. De esa manera le recordaban al pueblo que Dios en sábado, así como con el maná, proveía para todos.
Con esas dos cosas se honraba el sábado. Y es muy interesante porque según la Biblia, y lo voy a leer allí en Levítico 24:8, Levítico 24:8 dice lo siguiente: cada sábado lo dispondrá sin falta, hablando de los panes, delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. ¿Escuchan lo que dice Dios a través de su palabra? Que el comer y reemplazar esos panes para Israel en sábado era un pacto perpetuo. ¿Y qué significa un pacto perpetuo? ¿Alguien sabe lo que significa perpetuo? ¿Cómo? Para siempre, eterno. O sea que lo que Dios hizo perpetuo, el ser humano no lo puede cambiar a limitado. Si Dios dice que es perpetuo, es perpetuo. Y aquí la importancia de esto no es tanto la mesa de los panes, sino que es en sábado. Porque el sábado es una señal de pacto perpetuo. Y ahorita vamos a verlo más adelante. Algunas personas dicen que el sábado es un tipo de Jesús. Los que han venido a la clase bíblica saben lo que significa un tipo. Un tipo es una sombra, es una figura de una realidad, una figura en el Antiguo Testamento que va a encontrar su realidad en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, las fiestas judías eran una figura de lo que Jesús iba a hacer en el futuro. Jesús iba a hacer la Pascua, Jesús iba a hacer los panes ácimos, Jesús iba a hacer las primicias, Jesús iba a hacer en el Pentecostés iba a estar, Jesús iba a hacer en la fiesta de las trompetas, Jesús va a estar en el día de expiación y al final en el día de las cabañas, en la fiesta de las cabañas. Todo eso lo que se llama un tipo, una figura de una realidad futura. Hay mucha gente que dice que el sábado era un tipo de Jesús. Es decir, que con Jesús todo lo que era el sábado se cumplió y ya no se debe de guardar porque se cumplió en Jesús. Cuando alguien les diga eso, la respuesta más fácil es: miren, todos los tipos, todo lo que apunta a Jesús fue dado después del pecado. Porque ¿para qué un tipo, una figura, si no había pecado? Sin pecado no hay necesidad. Cuando Dios dio el sábado, no había pecado en el mundo. ¿Dónde lo dice? Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. No había entrado el pecado. Así que el sábado no puede ser un tipo de Jesús, porque todos los tipos, todas las figuras apuntan después de la entrada del pecado para que fuera cumplido en Jesús como nuestro Salvador y Redentor. Pero el sábado, el matrimonio y el trabajo fueron antes de la entrada del pecado. Así que fácil pueden ustedes defender ese argumento. Luego, sumado a esto, hay personas que se basan en Hebreos capítulo 4. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4, versículos 3 y 5, Hebreos 4 viene hablando de un reposo. Y resulta que los mismos que dicen que el sábado se tipificó en Cristo, usan Hebreos 4 para decir: ven, ahí dice que el sábado se cumplió en Jesús y que ya no necesitamos un sábado literal, sino simplemente estar con Jesús. Pero yo quiero mostrarles algo maravilloso que pasa aquí. Hebreos capítulo 4, versículos 3 al 5 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo.
Pues en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó de todas sus obras en el séptimo día. Nuevamente dice, no entrarán en mi reposo. Y cuando la gente lee esto, dice, ¿ven? Que entonces eso, el sábado ya fue quitado y ahora tenemos que entrar en el reposo de Jesús. Vamos a leer ahora el versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pero lo interesante, no sé cuántos en sus Biblias ven que cuando en el versículo 4 está entre comillas, en el versículo 5 está entre comillas, algunas Biblias va a decir en el pie de página o en la mitad de dónde Pablo está tomando estas citas. Porque Pablo está citando aquí el Antiguo Testamento. Pablo no está dando una luz nueva. Pablo cita el Antiguo Testamento y está citando el Salmo 95. Y vamos a ir al Salmo 95. Salmo 95. Versículo 11. Salmo 95. En el versículo 11 dice lo siguiente. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Ahora leamos lo que dice el versículo 7 al 8. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masaje en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, es pueblo que divaga de corazón, de corazón y no han conocido mis caminos. Ahora dice, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Cómo la gente, los no adventistas, pueden decir que en Hebreos 4 Pablo está hablando del reposo en Jesús cuando está citando el Antiguo Testamento, en el cual habla de que el pueblo de Israel no entró en el reposo de Dios, pero ellos guardaban el sábado? ¿Qué significa que Israel no entró en el reposo de Dios si ellos guardaban el sábado? Porque son dos reposos distintos. Y lo que está diciendo Dios aquí es que el pueblo no entró en el reposo de Dios porque fueron desobedientes cuando fue la travesía del desierto. Como son dos reposos diferentes, el reposo del sábado es una cosa, pero el reposo del que está hablando Hebreos es otra, y el reposo de Hebreos es el reposo de la obediencia con Dios. Dos cosas totalmente diferentes, que se pueden combinar en una. Porque el sábado, si nosotros no somos obedientes, no podemos reposar, aunque descansemos en sábado. Porque tenemos que ser obedientes para con Dios. Israel no entró en el reposo porque fueron rebeldes contra Dios. Por lo tanto, mis amados, cuando alguien les cite Hebreos 4, usted dígale, esto es muy sencillo, vamos al Salmo 95. Porque muchos dicen que ese Hebreos 4 está hablando de los cristianos. Y usted le dice, no, vamos al Salmo 95. No existían cristianos, no había nacido Jesús. Y ya el salmista le estaba diciendo que no entraron en el reposo por rebeldes. Cuando Pablo está usando eso en Hebreos 4, lo que está diciendo es que todos los que quieran estar en el pacto de Dios tienen que ser obedientes a Dios. Si usted no es obediente, sale del pacto. Si usted es obediente, entra en el pacto. Y en el pacto se encuentra el día sábado como señal de ese pacto. Es más, en mi Biblia no lo dice, la Reina Valera del 95,
Pero yo sé que hay otras que sí lo dicen. En el versículo 9 de Hebreos 4 dice que se habla de un reposo sabático. Porque la palabra griega allí es sabatismos, que significa reposo del sábado. Así que Pablo está diciendo que el reposo sabático, el reposo de la obediencia en Dios, es igual al reposo sabático en la acción. Lo que usted hace en el sábado, tiene que hacerlo con Dios y viceversa. Por eso ahí el sábado cobra tanta importancia. Les voy a dar 2 citas más de lo que está pasando con el reposo. Vamos a ir a Josué capítulo 23. Josué es el 6º libro de la Biblia. Y ya al final de sus días, Josué, quien fue el heredero sucesor de Moisés, escribió lo siguiente: aconteció muchos días después que Jehová concediera reposo a Israel de todos los enemigos que lo rodeaban, que Josué, ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel. Y lo dejo ahí. Observen que Josué aquí está hablando de un reposo que no es un reposo sabático, sino que es un descanso de todos los ataques al enemigo. Le dio paz a Israel, mientras Israel era obediente. Segunda de Samuel 7:1. Segunda de Samuel 7:1. Está más adelantito ahí de Josué, luego sigue Jueces, luego sigue Ruth y luego ahí están las cartas de Samuel. Samuel 7:1, segunda de Samuel 7:1 dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en una casa, después que Jehová le había dado reposo con todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán. Observen que ahí está hablando de un reposo que no tiene nada que ver con el reposo sabático. Es el reposo de estar en paz con Dios. Cuando Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, se refería a este tipo de reposo, no al reposo sabático. Amados, repito, el sábado sigue siendo importante para Dios. Y si es importante para Dios, ¿qué será para nosotros? ¿Será importante o no será importante? ¿Seguiremos haciendo cosas mundanas en sábado? ¿O aprovecharemos las 24 horas del sábado para entrar en comunión con Dios? Para entrar en una relación con Él. Para decirle al mundo: tú no me vas a ganar, porque yo pertenezco a aquel que murió en la cruz por mí, para redimirme para el reino de los cielos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Así que yo los invito, y no he terminado, pero los invito, amados, para que reflexionen sobre lo que todos, eso nos incluye a todos y hablo por todos, de lo que estamos haciendo en sábado. Examinémonos. Y si tengo que tomar medidas extremas, como dijo Jesús, si tu ojo te es ocasión de caer, pues sácalo. Es mejor entrar tuerto. Si hay algo en tu casa que te está robando el gozo del sábado, deshazte de él. Ahora no más se va a deshacer de su esposo o su esposa, que tampoco, ¿verdad? No estoy llegando a ese extremo, pero si hay algo material que le roba eso, deshálgase de eso. Amados, el sábado hace parte del pacto de Dios. En la Biblia hay muchos pactos. Cuando uno lee la Biblia, hay muchos pactos. Y en cada uno de esos pactos se mantuvo el sábado. Les voy a poner un ejemplo. Dios hizo un pacto con Abraham. Si Abraham le ofrecía a su hijo Isaac en sacrificio, Dios iba a bendecir a Abraham y a toda la descendencia de Abraham. ¿Correcto? Pregunto, ¿Abraham cumplió el pacto? Sí. ¿Fue bendecido toda la descendencia de Abraham? ¿Por qué? Porque Abraham cumplió su parte del pacto. Un pacto es una especie de contrato que se hace entre dos, entre el que lo propone y el que lo recibe. Y cuando alguno de los dos muera
o falte ese contrato, se rompe el pacto. Dios cumplió su pacto con Abraham, incluso aunque Abraham había muerto, porque Abraham había sido fiel a su pacto con Dios. Luego viene el pacto que Dios hace con Israel. Allí en el Sinaí. Si ustedes obedecen mis mandamientos, yo seré su Dios. Unas hojitas después de la Biblia, ellos adoran el becerro y rompen el pacto. Y entonces Dios deja de ser el Dios de Israel. Y recordarán que Dios iba a destruirlos. Y Moisés intervino. Y Dios le dice a Moisés, voy a hacer entonces un pacto contigo. Y Moisés le dice, no, Señor, conmigo no. Tu pacto es con Israel. Y entonces Dios toma la decisión, no de hacer el pacto con Israel, sino con la única tribu que no había adorado al becerro de oro. Y esa fue la tribu de Leví. Entonces Dios hace pacto con Leví. Y ahora el pacto es con sus sacerdotes. Por eso los levitas son los sacerdotes, porque su pacto es con el sacerdocio de los levitas. Pero resulta que los levitas también caen. Y ahora Dios hace pacto ¿con quién? A pasar del tiempo, hace un pacto. Lo hace con David. Y le dice que si David iba a ser obediente, él iba a bendecir a su casa. Y a través de David iba a venir el Mesías. Y a pesar de las metidas de pata de David, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque David siempre ponía a Dios en primer lugar, a pesar de sus errores, y cumplió el pacto. Y por eso es que de la línea de David viene el Mesías. Y cuando el Mesías viene, ahora Dios hace un pacto con el Mesías. No con usted, no conmigo, con el único ser. Con el único ser en el cual el pacto sería eterno. Con Jesús. Y entonces hace el pacto con Jesús. Pero a través de todo esto, si nosotros nos fijamos, el sábado se mantuvo intacto. Tan intacto que Jesús iba fielmente los sábados a la sinagoga. Si Jesús hubiese querido cambiar el contrato en vida, entiéndase, en vida siendo humano, hubiese cambiado el día del sábado para otro día, porque estaba vigente el contrato, el pacto. Pero Jesús no le hizo ningún cambio. Es más, Jesús dijo, yo no he venido a abrogar ni a cambiar, sino a cumplir. Jesús no cambió el pacto. ¿Quiénes son los que han cambiado el pacto? Los seres humanos. Pero hay que darle gracias a Dios que el pacto que hizo Dios fue con Jesús, no con nosotros. Porque si fuera por nosotros, pasaría lo que pasó con Israel, pasaría lo que pasó con David, porque somos pecadores. Pero el pacto lo hizo con él. Y todos estos pactos hacen parte del pacto más grande que hay en todo el universo, que es el pacto eterno, el pacto perpetuo, el pacto que Dios hizo con él mismo, para salvarnos a usted y salvarme a mí. Y en medio de ese pacto está el sábado. Ahora los voy a llevar por un carrusel de versículos y ya vamos terminando. Cuando digo carrusel, estamos hablando de unos 7 u 8 versículos. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13. Capítulo 13 de Apocalipsis, muy conocido por algunos. Versículos 16 y 17, resulta que al final de los tiempos se levantan las dos bestias, la bestia del mar, la bestia de la tierra. La bestia de la tierra hace una imagen para adorar a la bestia del mar. Y en medio de lo que está pasando, la bestia del mar, de la tierra, para lograr la adoración a la bestia del mar y al dragón, va a imponer una marca en los seres humanos. Hace una imagen y va a ser una marca. Y dice, y hacía que, versículo 16, que a todos, pequeños y grandes,
ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino que tuviera el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces dice la Biblia que al final de los tiempos la imagen de esa bestia va a poner una marca en aquellos que no adoran a Dios. Y muchos salen a decir que es un código de barras, que es el seguro social, que es una tarjeta de crédito, que es una cosa y la otra. Pero a mí la Biblia me muestra realmente lo que eso significa. Y no voy a leer esta historia, pero acompáñenme, pero no la voy a leer, la voy a resumir. Pero quiero que la marquen en sus Biblias. Nehemías capítulo 13. En Nehemías está después de Esdras. Usted pasa a los reyes, pasa a Samuel, Reyes, Crónicas, y ahí sigue Esdras, Nehemías, Esther. Por ahí está Nehemías. Resulta que en Nehemías, con Nehemías y Esdras, ellos habían regresado a reconstruir el pueblo después de la invasión de Babilonia. Y habían destruido todo, desde el templo hasta lo que no quedaba. Y lo primero que ellos querían hacer era reconstruir el servicio a Dios, un lugar en el cual adorar. Y en medio de eso sucede algo que a Nehemías le llamó la atención. Nehemías ve que llega el sábado, se pone el sol y los mercaderes se quedan allí vendiendo sus cosas. Llega el otro día, sábado, sigue siendo sábado, sale el sol y los mercaderes están vendiendo cosas. Pasa todo el día y ellos vendiendo y los judíos comprando. Y entonces Nehemías capítulo 13, los versículos 15 al 22. Y entonces Nehemías ve eso y Nehemías se enoja tanto que llama a toda la gente, a todos los soldados, a la guardia, y les dice que a partir de ese momento quedaba totalmente prohibido vender y comprar en sábado. Y expulsó a los vendedores, cerró las puertas de la ciudad y les dijo: si ustedes vuelven aquí en sábado, encontrarán la pena de muerte. Y Nehemías restauró el sábado, prohibiendo comprar y vender. Así que cuando Apocalipsis capítulo 13 dice que se va a poner una marca donde se prohíba comprar y vender, en realidad está hablando de un día en el cual se va a prohibir comprar y vender. Un día alterno al sábado. Y ustedes ya saben dónde surgió la teología del reemplazo, porque lo vimos en el sermón anterior. Si usted no lo ha visto, métase al canal de YouTube, le da ahí en videos, el de la iglesia, en live, en vivos. Vaya al sermón del pasado, lo adelanta como unos 20 minutos o 30 y ahí va a llegar al sermón. Deuteronomio capítulo 6. El quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 6. Vamos a construir este edificio a base de versículos. Versículos 6 al 9. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Al acostarse y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Resulta que la bestia va a poner una señal en la mano o en la frente. Pero Deuteronomio, Dios le dice al pueblo a través de Moisés que la ley es la que tiene que estar en la mente, en los frontales de los ojos, es decir, en el lóbulo frontal, en la mente y en la mano. Porque lo que se hace aquí se demuestra en la acción. Observen cómo Dios va acomodando todo. Nos dice que al final del tiempo, nuestro tiempo, se va a levantar la imagen de la bestia para regresar la adoración a la primera bestia y al dragón. Y lo va a hacer a través de una imagen, pero también a través de una señal, de una marca. Esa marca es un día
en el cual no se va a permitir comprar ni vender. Nosotros sabemos que el día de no comprar y vender es el sábado. Y el sábado hace parte de la ley de Dios, la cual debe estar en el frontal de los ojos y en la mano derecha. Y luego dice Isaías 8, versículo 16. Isaías 8:16 complementa lo siguiente. Ata el testimonio, sella la instrucción o sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué es lo que tiene que ser sellado en los discípulos? La ley. La ley, de acuerdo a Deuteronomio, está en la mente y en la mano. Es decir, yo estudio y pongo en práctica. Y en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33 dice: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Se está entendiendo lo que está sucediendo aquí? Que la Biblia constantemente está diciendo que lo que está en nuestra mano y en nuestra frente no es otra cosa que la ley de Dios. Ahora, observe lo que dice Ezequiel, más adelantito ahí en Ezequiel, porque es maravilloso lo que dice Ezequiel 36, un versículo conocido por muchos y mal entendido, sacado de su contexto. Ezequiel 36, 26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo delante o dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y mucha gente toma este versículo y dice: ay, qué lindo el versículo, que nos transforma ese corazón tan duro, ese corazón de piedra. Pero amados, ahí después dice por qué Dios va a transformar el corazón. El propósito, dice el versículo 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Para qué Dios quiere cambiar el corazón de carne? Para que el ser humano sea obediente a su ley. Y en medio de todo eso, según Ezequiel 20, hay algo que destaca. Y ya terminó con este. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y versículo 20. Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Versículo 20, santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Amados, Dios quiere que usted y yo tengamos un corazón de carne para poder guardar los mandamientos de Dios. Y en medio de esos mandamientos hay una señal, que es la señal del pacto perpetuo, y es el sábado. El sábado es la señal de Dios, la señal que Él puso para saber en realidad quién es obediente y quién es no, quién está dentro del pacto y quién no. Y si usted quiere saber cómo se guarda el sábado, vea lo que hacía Jesús. El sábado no se guarda encerrándome en mi casa, durmiendo todo el día. Bueno, se guarda así. Pero no es el sábado que Dios quiere que usted guarde. El sábado que Dios quiere que usted guarde es a través de una relación con Él. Desde que se pone al sol hasta que se pone al otro día, en una relación constante, íntima con Dios.
y tan solo ver la vida de Jesús. El erudito Gerhard Hazel, erudito adventista, escribió lo siguiente en un libro que él tiene que se llama Pacto de Sangre. Permítame, yo les leo lo que él escribió. El sábado es una señal de pacto con 3 dimensiones de tiempo. Tiene importancia para el aquí y el ahora. Reflexiona sobre el pasado y llega al futuro. Se refleja en el hecho de que fue instituido en la creación y es un memorial de la creación de este mundo por parte de Dios. Dice algo significativo relacionado con la actividad de Dios en el presente, confirmando como señal de pacto en la vida de aquellos que reconocen a Dios como su Señor, que han aceptado su señorío y redención y que viven como lo hacen por su poder. Luego, el sábado llega al futuro último, encontrando su cumplimiento completo en el plan de salvación cuando se experimente la libertad total e ilimitada y la redención final. Amados, repito por otra vez, si el sábado es importante para Dios, ¿qué más para nosotros? Si el sábado fue dado por Dios en un mundo perfecto como era la creación y se mantuvo allí, se mantuvo a través de toda la Biblia, asimismo se mantendrá hasta que Cristo venga por segunda vez. Y cuando usted y yo estemos allá en la Nueva Jerusalén, estaremos yendo de sábado en sábado a adorar a Dios. Amados, el sábado es la señal pública de obediencia de todo aquel que esté dentro del pacto. Si usted no guarda el sábado, créame, está fuera del pacto y necesita hacer algo para estar dentro del pacto de Dios. Mi querido hermano y mi querida hermana, entender la importancia del sábado como señal de pacto es de vital importancia para su vida. El sábado le indica a usted, repito, que está dentro del pacto. El sábado comenzó en la creación y lo llevaremos hasta la Nueva Jerusalén. El sábado coexistió durante todos los pactos, el adánico, el abrahámico, el mosaico, el levita o el levítico y el davídico. El sábado fue bendecido, fue santificado por Dios, fue apartado en la creación, le dio una naturaleza duradera, perpetua, inmutable, que ningún ser humano tiene derecho a cambiar, que ningún ser humano puede cambiar la naturaleza del sábado porque es la señal del pacto. Le hago la invitación. Hoy es el día de entrar en el pacto de Jehová. Que Dios les bendiga.